Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas, y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar el árbol verde y reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: es bueno dar gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre. Proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias al Señor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano, trasplantado en la casa del Señor. Florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias al Señor. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar qué justo es el Señor, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno dar gracias al Señor. San Pablo exhorta a confiar en el Señor y agradarle en todo. Es esa nuestra ofrenda. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. Dios es activo y dinámico. A pesar de las apariencias, su palabra da fruto y por eso el reino de Dios crece y se expande. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, el que lo encuentra permanece para siempre. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos:
No toquen por nada. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Bueno, y todos los domingos vamos a estar reflexionando algo sobre San Marcos, el primero de los evangelios, el primero que surgió, ¿no es cierto?, escrito en Roma por Marcos, discípulo de Pedro. Y la semana pasada nos decía cómo Jesús fue formando su familia. Cómo fue formando su familia, quien cumple la voluntad del Padre, ese es mi hermano, mi hermana o mi madre, ¿no? Pidiendo que el vínculo espiritual es el vínculo fuerte de aquellos que quieren ser familia de Jesús. ¿También puede haber un vínculo biológico? Sí, por supuesto que sí, pero más fuerte es el vínculo espiritual porque el biológico se termina, ¿no? En cambio el otro es el que dura. Y la propuesta es justamente cómo nosotros podemos mantener ese vínculo fuerte, viéndonos como hermanos, viéndonos como familia, y viendo su rostro en cada uno de nosotros. Y de una manera simple, pero ya con ciertas complicaciones también, nosotros vemos, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, en la primera lectura, el profeta Ezequiel está en un contexto bastante especial, un contexto político bastante incierto, problemas, por supuesto, que siempre económicos, donde la gente más pobre es la que lleva la peor parte. Bastante problemas también religiosos, porque la mucha influencia también de otros pueblos, y Israel tenía siempre como algo que se le pegaba, que siempre se le pegaban otros dioses por ahí, ¿no? Se le pegaban otros ritos, otros dioses. O sea que más o menos todo parecido como ahora, ¿no es cierto? Se nos pegan dioses, problemas económicos, inciertos, poca fe, personas, es más o menos todo parecido. Bueno, entonces, ¿qué dice Ezequiel? Que va a plantar un cedro, va a sacar un cedro y va a sacar una rama de ese cedro, la va a poner en una cosa bien alta para que ahí crezca fuerte, sano, fuera una cosa grande, ¿no? Y de eso la gente todo se ponía contenta. Vamos a volver, vamos a estar grandes y va a ser una cosa y se va a volver a reestructurar todo y vamos a recuperar la fe y se va a arreglar la economía y van a hacer todo grande. Sin embargo, si vamos al Evangelio y a la propuesta de Jesús, nos habla de pequeñas semillas, de cosas que se van dando con el tiempo, de cosas que no podemos manejar, de una semilla que cae en tierra y que dice que el sembrador es como que sigue su vida y esta semilla va haciendo lo suyo y de a poquito es como que va brotando, pero de a poquito va brotando. Un día se podrá llegar a convertir en un árbol, sí, que guarecerá a los pájaros del cielo, pero con todo un proceso, una semilla que
no está, que ya siendo pequeñita, como aquel que fue a un lugar, ¿no es cierto? Había un ángel atendiendo y decía, acá es donde le damos todo lo que usted necesita, lo tenemos acá, ¿no? Bueno, quiero algo para mejorar el mundo, quiero algo para la paz, quiero algo para vencer las enfermedades, quiero algo, todo esto. Dice, no, nosotros no le damos algo para eso, nosotros le damos la semilla y ahora la va a tener que cultivar usted, ¿no? Y Dios a nosotros nos dio la semilla, una semilla que se va generando desde adentro hacia afuera. ¿Qué es el reino de Dios? No podemos imaginarnos el reino de Dios. No podemos imaginarnos algo especial. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que vemos es el reino de la tierra. Pero podemos tener como algunas cositas siguiendo a Jesús en la cual aspiramos a la paz, aspiramos a esa familiaridad de aquellos que creemos también con todo el mundo solamente por el hecho de que tienen vida, ¿no? Algo que tiene que ir creciendo desde adentro, algo que esa semilla está puesta en el corazón. Y depende de nosotros que crezca, depende de nosotros si la dejamos que se riegue también. Pues yo me acuerdo cuando era chico conocí la semilla de mostaza, pero nunca la vi crecer porque la tenía en un aparador, la teníamos de adorno, ¿no? Entonces nunca la vi crecer, ni sabía lo que hay que hacer, y por ahí tenemos todas las semillas habidas y por haber, pero no sabemos cómo hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos pensar en una iglesia, creo que la mayor cosa que nos hizo daño fue de pensar en toda esa iglesia potentosa, en toda esa iglesia que está desde la omnipotencia arriba del cerro, ¿no es cierto?, como un cedro frondoso, y que ahí tenemos que llegar. Y bueno, ahí creo que llegamos en algún momento, pero me parece que ahora ya no llegamos. Y tenemos que ir por la simpleza, que creo que por ahí va el mensaje de Jesús. Va por el mensaje de que cada uno de nosotros tiene que hacer crecer esa presencia del reino de Dios que como una semilla está dentro de su corazón. La que tiene que dar frutos de humildad especialmente, la que tiene que dar frutos de piedad, la que tiene que dar frutos de caridad. Esa semilla yo creo que es la que puede hacer bien a este mundo, olvidándonos si tenemos poder o no tenemos poder, porque creo que una de las cosas que nos arruinó bastante como iglesia es pensar que tenemos un poder, pero que no es un poder de esta tierra, es un poder que va acompañado de la palabra y el testimonio. No es un papel escrito que maneja el poder, sino que es una manera en la cual uno transmite donde es creíble. Lo que uno hace como creíble para extender el reino de Dios, cuando toma parte a su hijo y le habla al oído diciéndole, me parece que es otro el camino, esto no es lo que hay que hacer. Y uno dice, ¿se dará resultado o no será resultado? Y de golpe cuando se encuentra que ese chiquito creció y tiene su linda familia y te dice, papá, mamá, qué agradecido estoy cuando en su momento me dijeron una palabrita y esa palabrita me cambió la vida o me ordenó de tal manera para que hoy yo pueda vivir de esta manera. El reino de Dios es eso. Es una inversión de pequeñas cosas, hoy, una cosa que en algún momento dará su fruto, y a lo mejor no lo podremos ver con nuestros ojos, pero seguimos apostando a ese reino, más allá de que aparentemente sea inútil muchas de las cosas que proponemos, pero no son inútiles, pero para eso tenemos que tener palabra de Dios en nuestros labios. La palabra de Dios que no sale de palabras escritas, sino de aquel que tiene un deseo, que desde el corazón realmente sea Dios el que vaya hablando por nuestros labios y de esa manera vamos sembrando continuamente, ¿no? Entonces uno se pone a pensar en todas estas cosas y dice, ¿cómo puede ser Jesús que comenzó con 4 o 5 campesinos en este rincón de Galilea, hablar de unas cosas tan simples y de golpe hoy nos encontramos a miles de kilómetros de ese lugar hablando también de este Jesús? Parece que pudo cobijar realmente esa palabra, transformarse
en aquel árbol que puede cobijar pájaros, y hoy esos pájaros somos nosotros que estamos acá, ¿no? Que estamos en este arbusto, diríamos, guareciéndonos de un montón de cosas que posiblemente todavía no entendemos, e inclusive de cosas religiosas que no entendemos, hasta que vamos encontrando realmente todo eso de que el reino de Dios no está viniendo de afuera, sino que el reino de Dios está surgiendo de adentro, ¿no? Ayer justamente estaba con un grupo de jóvenes en COSI y les decía, chicos, no esperen otra cosa que lo que Dios quiera transmitirle a través de otros, porque por estar esperando efectos especiales de Dios, nos quedamos al ras de un Dios que se hace hombre, que se hace cercano a nosotros y nos habla de una manera normal y común, y nos va hablando a través de parábolas también hoy, ¿no es cierto?, para movilizar nuestro corazón, hacernos pensar y que esos pensamientos bajen a nuestro corazón. Así lo pudo entender también Antonio de Padua, ¿no? Que no era Antonio. Fernando sabía muchas cosas en su momento, todo lo que se podía estudiar en el año 1200 y algo, cuando él lo había estudiado porque era un capo, de hecho era doctor en teología, ¿no?, en aquel tiempo, y tenía casi todas las carreras que se podían hacer, las podía tener él. ¿Por qué? Porque estudiaba. Sin embargo, parece que eso, podría haber sido un profesor, un abad o lo que eso, porque estaba en un monasterio, ¿no es cierto?, agustino, y al paso de los frailes por ahí, ¿no?, los primeros 5 santos de la orden franciscana, porque San Francisco vino después, mejor dicho, estaba Francisco, pero en vida de San Francisco hubo 5 santos antes, canonizados por la Iglesia, ¿no? Entre eso el hermano Berardo y sus compañeros, que pasaron por el lugar donde él estaba y lo vieron, Fernando los vio y dijo, pero cómo me gustaría como ellos, ser como ellos, ¿no? Y al poco tiempo los volvió a recibir, pero ya muertos, porque habían los 5 dado la vida por Jesús en Marruecos, y él había recibido sus cuerpos, y dijo, yo quiero ahora ir a ocupar este lugar, quiero ser mártir, yo quiero también dar mi vida por Jesús, y se dejó la orden agustina, y se hizo franciscano. Los franciscanos ya estaban viviendo en una pequeñita capilla, en honor a San Antonio Abad, patrono de la vida religiosa, que fue el que comenzó con la primera experiencia de vida religiosa, y cambió el nombre de Fernando por el nombre de Antonio. Pero los caminos iban por otro lado, quiso ir, se enfermaba, quiso volver a ir, naufragó, cruzó todo el mar Mediterráneo para poder, hasta que lo dejaron en la costa de lugares totalmente desconocidos, aunque una gente lo miró con el hábito y le dijo, los mismos que tienen esa cosa con la cuerda, así como vos, viven en aquel lugar. Entonces llegó, se presentó y le dijeron, bueno, ¿y quién sos? Y cuando se enteraron que eran sacerdotes, los frailes se pusieron muy contentos porque no había ningún sacerdote en esa comunidad. Eran varios frailes y no había ningún sacerdote. Así que ahí estuvo Antonio varios años, en ese lugar, sirviendo como sacerdote en una comunidad simple, pero los frailes iban dando cuenta de que este hombrecito tenía algo adentro, algo muy fuerte. Entonces hicieron lo posible también como para ir promoviéndolo, ¿no? Y fue así donde en unas ordenaciones sacerdotales, ¿no?, que había, el obispo no quería predicar, los curas no querían predicar, había dominicos no querían predicar, nada querían porque era jorobado predicar antes, no somos como caraduras como ahora que predicamos todo así, porque hacían todas unas prédicas tan así, medias armaditas, con latín, con griego, con cosas, con todo esto. Y uno de los frailes le dice al obispo que predique Fray Antonio. ¿Y es capaz? Que predique Fray Antonio. Bueno, predicó de tal manera que a partir de ahí su boca no se cayó más, ¿no? Y de hecho hasta el día de hoy se conservan un montón de sermones. Si uno busca en internet los sermones de San Antonio, muy realistas, ¿no? Muy realistas. Entre eso
de una manera especial, lleva el Evangelio a la realidad de todos los días. Una de las cosas que hoy leía justamente de San Antonio que decía, y ustedes ricos, háganse amigos de los pobres, llévenlo a su casa, ténganlo cerca, no se olviden que ellos les van a abrir la puerta del reino de los cielos, por lo tanto, háganse amigos de ellos, ténganlo cerquita, ¿no? Y les hablaba con mucha caridad y con mucha cosa a todo el mundo, hablando, diríamos, siempre de Dios con una fuerza impresionante y venciendo también los obstáculos de aquel tiempo, porque al igual que hoy había un montón de gente que se había apartado de la iglesia, ¿no? Así que él llegaba a estos pueblos y los convencía con muchos milagros. De hecho, es un sauto taumaturgo. ¿Qué significa taumaturgo? Son aquellos casos de santidad en los cuales no hay explicación lógica posible para los milagros que se hacían. Si bien los milagros no es que tienen una explicación lógica, una sanación, una cosa, pero movilizaba de una manera los corazones, le predicaba a los peces, era una cosa impresionante, digamos, las cosas que hacía, y hasta el día de hoy es el santo. Después de la Virgen María, ¿no es cierto?, es el santo que más milagros tiene adjudicado en la historia de la Iglesia, ¿no? San Antonio. Y es el santo que, aunque sea en un rincón, lo va a encontrar en todas las iglesias del mundo. Pero en todos lados está San Antonio. Un santo que moviliza la caridad. Por eso también el precursor de Cáritas, podríamos llegar a decir, era el mismo Antonio, y quedó como el pan de los pobres, que quedó en la historia, diríamos, como un lugar donde poder compartir lo que se tenía con todos. Una sensibilidad tremenda con esto, y también con la doctrina, no desviarse de la doctrina, ser muy firme, diríamos, en aquello que él creía y enseñar eso a la gente. Por eso es que Francisco, por la humildad y por las cosas que hizo, fue el primer fraile que le dio permiso para poder enseñarle a los otros frailes teología. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo Francisco no quería saber absolutamente nada de los frailes doctores ni nada. No quería saber nada. ¿Por qué? Porque decían que las personas que estudiaban demasiado o que sabían mucho que eran doctores eran muy soberbias. Eran soberbios y se olvidaban de Dios para quedarse con la ciencia y querer enseñar de Dios, pero como si fuera ciencia, no como. Y a Antonio le escribe una carta que dice: mi obispo Antonio, le decía a mi obispo, ¿no? Mi obispo, te doy permiso para que puedas enseñar teología a los hermanos, porque vos sos humilde, ¿no? Y así empieza a recorrer, no sé qué llamáis, miles de milagros, llega a Padua, y en Padua se muere. O sea que no es de San Antonio de Padua, sino que en Padua se murió. Y apenas se murió, todo se multiplicó de tal manera que se hizo más famoso todavía que en vida. Porque como muerto, diríamos, como santo, aglutinó en su santuario tantos miles de personas hasta el día de hoy, en los cuales siguen y siguen y siguen pidiéndole a San Antonio, que no hay nada mejor para encontrar las cosas perdidas, eso seguro. Para lo demás hay tantos santos hoy día que uno puede pedir, pero para las cosas perdidas como San Antonio no hay. Algunos lo usan para conseguir novio o novia, ¿no es cierto? También. Pero no viene por ahí el asunto, ¿por qué? Porque él no te conseguía ni el novio ni la novia, te lo tenía que conseguir vos, especialmente el novio a las chicas. Él lo que hacía es que de las donaciones que le daban, compartía lo que tenía para darle la dote a las chicas, para que las chicas puedan casarse dignamente, pues si no tenían dote en aquel tiempo no se casaban, ¿no? Porque a veces todo que es así, no, él era realista y santo, ¿no? Realista y santo, ¿no? Así que vamos a pedirle al Señor, nosotros que somos, que lo tenemos como patrono, ¿no es cierto?, Antonio. Yo me acuerdo que muy unido a San Francisco, por supuesto, teníamos, cuando yo era chico, cuando entré al convento, tenía 18 años tenía, iba Monseñor Menéndez, el obispo de San Martín, viejito, como obispo del tiempo de antes del concilio, era así a la antigua todo, pero nunca vi un hombre más santo y más pobre que ese. O sea, fue el obispo más pobre que conocí.
un obispo que nunca no quería tener nada, y de jovencito había abrazado la Tercera Orden de San Francisco. Era atrasado porque era la antigua todo, pero era un hombre que daba testimonio con su vida, y él siempre decía: San Antonio es un santo para admirar, pero San Francisco es para imitar. Decía, poniendo a los dos ahí. Uno te invita a admirarlo y el otro te invita a seguirlo. Tratemos de hacer la dupla, ¿no es cierto? Para poder seguir a estos grandes santos, o como Antonio, que también se sintió llamado a esta forma de vida, y un día dejó todo lo que tenía, que era su seguridad. Si bien ya era cura, era su seguridad, ¿no? Y dejó todo para irse a lo incierto, y lo incierto parece que suele ser más seguro que lo cierto, cuando Dios está en el medio. Que el Señor nos dé la paz y que el Señor nos bendiga. Amén.